Lega primero, de número 1 es. Relación, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, lo siguiente es un procedimiento penal inquisitivo. En sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros titulares Antonio Ulloa, Verónica Sabaj y Gloria Solís, quienes dictaron una sentencia definitiva que en la parte penal, por los delitos reiterados de homicidio calificado de 15 personas, un hecho que fue ocurrido el día 16 de octubre del año 1973, decide confirmar con declaración que los sentenciados Pedro Espinosa Bravo y Juan Giminelli Fullerton quedan condenados en calidad de autores de los delitos indicados, imponiéndosele la pena de 10 años y un día de prisión mayor en su grado medio, más los beneficios, más las accesorias legales, más las costas de la causa sin beneficio. En lo demás, siempre la parte penal, confirma la decisión que adopta el ministro de primera instancia, con lo cual se decide. Primero, condena a Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torres y Emilio de la Maotier González en calidad de cómplice de los mismos delitos a la pena de 5 años y un día de prisión mayor en su grado mínimo, accesorias legales, costas de la causa sin beneficio. Segundo, condena a Hernán Valdebenito Buchmann, Guillermo Rabia Arancibia, Juan Emilio Echeire Espinosa, Mario Vargas Migueles y Luis Arauz Flores como encubridores del número 2 del artículo 17 del Código Penal respecto de los mismos delitos, y se le impone a todos ellos una pena de 3 años y un día de prisión menor en su grado máximo, accesorias legales, costas de la causa, y se les concede de todas maneras el beneficio de la libertad vigilada intensiva. Hacer presente, señoría, que en el extremo penal de la sentencia también fue condenado Ariosto Lapostol Orrego, como autor de los ilícitos indicados. Él se le aplicó la pena de 15 años y un día, pero él falleció después de la dictación de la sentencia de primera instancia, y la sentencia de segunda, con la apelación verbal que dedujo, omitió pronunciamiento respecto de ese recurso. Igualmente, señoría, hacer presente que luego de dictado el fallo de la Corte de Apelaciones y encontrándose los autos en esta excelentísima Corte Suprema, el apoderado de señor Vargas Migueles procedió a dar cuenta del fallecimiento de su defendido y solicitó solicitar el sobreseimiento definitivo, cuestión que se determinó que se iba a resolver en su oportunidad procesal. Eso es la parte penal. En la parte civil, señoría, la Corte de Apelaciones decide rechazar la excepción de cosa juzgada por prescripción que fue opuesta por el Fisco de Chile respecto de 12 demandantes. Segundo término, por mayoría, acoge la excepción de cosa juzgada internacional deducida por el Fisco de Chile en relación a 10 demandantes, omitiendo pronunciamiento por ello respecto de la excepción de pago que fue presentada y la demanda civil. Y en tercer lugar, confirmó con declaración que se aumentan los montos de las indemnizaciones otorgadas a 32 personas, fijando respecto de cada una de ellas un valor de 100 millones de pesos, reajustables de la fecha de que la sentencia quede firme, con intereses desde que se genere la mora, 5. Respecto a la decisión de mayoría, señoría, que se relaciona a acoger la excepción de cosa juzgada internacional, ello fue adoptado por el voto en contra de la ministra señora Verónica Sabaj, quien estuvo por rechazar la excepción planteada. En contra de estos recursos, señorías, se dedujeron los siguientes recursos. Primero, un recurso de casación en el fondo, que es presentado en este caso por el sentenciado Pedro Espinosa, lo sustenta en dos causas. La primera es la causal del número 7, el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y apunta en este caso que la sentencia infringió los artículos 456 y 488 del Código de Procedimiento Penal en relación con los números 1, 15, número 3 y 391 del Código Penal. En este caso, señoría, explicando brevemente, lo que está denunciando en este caso es que la participación del señor Espinosa no se estaría acreditada suficientemente, y considera que tampoco hay presunciones judiciales que así lo establezcan, apuntando que él era solamente un oficial especialista en el área de inteligencia, y si bien reconoce que participó en la comisión, indica que su misión solo era reunirse con los encargados de los departamentos segundos, de manera que no le cabía la autoría que le fue aplicada. Eso respecto de la primera causa. La segunda, señoría, la hace consistir en la causal del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En este caso apunta que la sentencia infringió los artículos 1, 15, número 3, 391, número 1 del Código Penal, y todo lo relaciona con el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En este extremo, señoría, está reprochando lo que es la recalificación de la participación respecto de los hechos que fueron sentenciados, y apunta o critica, mejor dicho, que ni la sentencia ni la de primera ni la de segunda instancia concretizan cuáles habrían sido los hechos respecto a la participación que en este caso se le achaca. Y a lo más dice que se le podría atribuir una calidad de encubridor, y con ello considera que se le debería rebajar la pena en 2 o 3.
Respecto a este recurso, se solicita invalidar la sentencia, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando que se absuelve al señor Pedro Espinosa Bravo respecto a los delitos de homicidio calificado en contra de las víctimas de auto por no haberse acreditado debidamente su participación en los delitos antes referidos. El segundo recurso de casación es sostenido por la defensa del señor Juan Chiminelli, que él lo sustenta en dos causas. ¿Defensa de qué? Juan Chiminelli. Dos, sí. Señor, la primera causal, la del número 7, el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y apunta que en este caso la sentencia infringe. Artículo 456, 488 del Código de Procedimiento Penal en relación con los números 1, 15 número 3, 191 del Código Penal. Acá, señoría, muy similar a lo que planteó el señor Espinosa, que no estaría acreditada suficientemente lo que sería la participación de Chiminelli en los hechos que fueron investigados, y que él apunta que él solamente era un ayudante de la comisión que era dirigida por Ariano Star, y su misión básicamente era preocuparse del alojamiento, alimentación personal, pero en definitiva él considera que no facilitó ningún medio para producir la muerte de las víctimas. La segunda causal de este recurso es la del número 1, del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Dice que en este caso la sentencia infringe los artículos 1, 15, número 3, 191 del Código Penal, relacionándolo con la referida causal. En este caso, señoría, insiste lo que es que su participación solamente fue una colaboración, fueron labores colaborativas que no podrían relacionarse con los homicidios que fueron en este caso determinados. Por ello, solicitó, respecto de ambas causales, invalidar la sentencia recurrida, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, declarando que se le absuelve de los delitos de homicidio calificado respecto a las personas que señala por no haberse establecido su participación en ninguna calidad por los medios de prueba legal. El tercer recurso, señoría, deducido en este caso por la defensa de Víctor Alegre, que lo sustenta en la causal del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y en este caso la defensa tiene que ha habido un error de derecho al aplicar en este caso los artículos 214, inciso primero, o de no haber aplicado el artículo 214, inciso primero del Código de Justicia Militar, en subsidio del artículo 103 del Código Penal en relación con el inciso segundo del artículo 211 y 214 del Código de Justicia Militar, todo lo cual también afecta el artículo 68, inciso tercero del Código Punitivo. En este caso, señoría, lo explica uno a uno respecto de lo que dice en relación a la falta de aplicación del 214, inciso primero. Él apunta que solamente era un cabo de reserva y que solo cumplió una orden de la caravana y se apostó en lo que es la entrada en donde estaban, en este caso, los detenidos, solamente con la indicación que nadie entraba ni nadie salía, pero él no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y que finalmente se iba a cometer un delito. Respecto del 103, viene del Código Penal, dice que debe estimarse esta causal de esta minorante, de carácter de muy calificada, y ello no está o no pugna en su concepto lo que es ni la Constitución ni tampoco la ley, por ello está pidiendo que se rebaje la pena en 1, 2 o 3 grados. Respecto a la denuncia de que no se habría aplicado el artículo 211 del Código de Justicia Militar, señala que en este caso, insiste, solo cumplió órdenes superiores. Y finalmente, respecto del inciso segundo, el artículo 214 del mismo cuerpo legal, señala que se cumplen todos y cada uno de los requisitos para que se considerase, y por eso estima que debió aplicársele la pena de cómplice y a partir de eso proceder a la rebaja. Pide, señoría, este recurrente que se declare la nulidad de la sentencia y sin nueva vista se dicte sentencia de reemplazo declarando que se le absuelve por aplicación del artículo 214, inciso primero del Código de Justicia Militar, o en su defecto, en caso que se le condene, se le considere las minorantes de irreprochable conducta anterior, prescripción gradual y las atenuantes de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar, y en aplicación del artículo 68 del Código Penal se le condena una pena no superior a la de presidio menor en su grado medio con alguna pena alternativa. Eso lo pide en subsidio. En subsidio, señoría, en caso de que se pueda. Ok, gracias. Cuarto lugar, señoría, el recurso que es deducido por la defensa. Perdón, antes de proseguir, ¿cuáles son los hechos que se le imputan, hechos declarados en la sentencia que se le imputan a este recurrente? Al recurrente, en este caso a Víctor Alegre, señoría, particularmente que él habría estado en un círculo, digamos, o en un cordón donde no se permitía... Pero no la alegación, yo quiero saber los hechos que declaró la sentencia a ese respecto. Eso, señor, que en el fondo él... ¿Sí? Que en el fondo él estaba en un cordón, en una línea en donde él no se le permitía, con la orden de que no tenía que ultimar, digamos, básicamente, si una persona entraba o salía, o si salía, y después se le atribuye una actividad relacionada con
Sí, continúa. Señor, por favor. respecto al cuarto recurso, que es el sostenido por la defensa de Juan Emilio Cheire, él lo sustenta en las siguientes causas. La primera causa, el número 7 del artículo 546 del Código Procedimiento Penal, y apunta como normas legales infringidas los números 1, 2 en su primera parte, ambos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 17, inciso primero, número 2, y el artículo 14, número 3 del Código Penal, argumentando que se le está condenando por un encubrimiento de unos delitos de homicidio calificado en circunstancia que en su concepto, para que dicha figura de participación ocurra, que sería el encubrimiento, ello supone el conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito y la intención de impedir el descubrimiento del crimen o simple delito de que se trata, lo cual entiende, a juicio de este caso recurrente, que esa presunción, o sea, que ese hecho no fue acreditado. Respecto de la alegación o la infracción del artículo 488, número 1 del Código de Procedimiento Penal, lo que detalla en este caso la defensa es que hay una serie de imputación respecto a la participación de Juan Emilio Cheire, y ello se construyó en base a hechos, su concepto, no fueron probados, pero la sentencia los tuvo por acreditado. El primer hecho, que dice que se basa en que falta prueba, digamos, dice que se tuvo por cierto que él tenía el conocimiento de la comitiva, y eso dice que solamente se construyó en base a su labor de ayudante que cumplía en el regimiento, y en particular del suboficial Vallejo, quien era sindicado como jefe en la sección de inteligencia, y dice que ese conocimiento no permite desprender lo que era el conocimiento previo que se le achaca en este caso respecto al señor Cheire a la misión de lo que es la comitiva. ¿Por qué? Porque dice que eso se contradice con otro considerando, en donde esa situación, el hecho de conocer, no llevaría aparejada la responsabilidad per se respecto del delito. El segundo hecho, que dice que se construyó erradamente, es respecto a la ubicación en el frontis del edificio, en este caso estoy citando párrafos de la sentencia, la ubicación en el frontis del edificio, cuando eran ejecutadas las 15 personas en el fondo del regimiento, acompañada de Arellano y la Apostol, habría sido estratégica y previamente planificada o tal vez sorpresiva, como se pretende crear. Sobre este punto dice que este hecho no se fue acreditado y solamente está sustentado en que Juan Emilio Cheire estaba en el frontis del edificio cuando se sucedieron los hechos. El tercer punto, siempre en la primera parte de la infracción, sí, sostiene la sentencia y lo que reproduce en este caso el recurrente. Juan Emilio Cheire, de forma deliberada, no habría concurrido al polígono de tiro, ello con objeto de desconectarse del contenido del bando que se le ordenó llevar a los medios. Sobre este caso dice que son dos premisas básicamente inconexas y que son contrarias y que está a lo que fue acreditado en el proceso, ya que si él no concurrió, ello se le dio a una orden superior. El cuarto aspecto, siempre dentro de la primera infracción que denunció, dice relación con que la sentencia le endilga lo siguiente: una indiferencia por confrontarse con la verdad de lo acaecido, en donde ha contribuido a ello y que devienen sus dichos referentes a desconocer sobre las inhumaciones ilegales, la orden del Apostol de conformar grupo de apoyo a la comitiva, los autores del fusilamiento y que llegó a integrar los consejos de guerra, lo hizo tan solo para completar. En este sentido considera que estas conclusiones solamente son opiniones de los sentenciadores, mas no están sustentadas en prueba alguna. Respecto, señoría, a la primera parte del número 2 del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, que dice que está infringido, en este caso insiste en que la sentencia, lo que dice en relación a la participación de Juan Emilio Cheire, se basa en antecedentes que son insuficientes y que no permiten sustentar la intención de impedir el delito. En tal sentido dice que no hay ninguna presunción judicial que apoye eso, ni esta premisa, y por lo tanto, en el fondo se ve afectada esta disposición. Respecto a la infracción de los artículos 17, inciso primero, artículo 17, número 2 y 14, número 3, insiste, señoría, en que hay un desconocimiento del señor Cheire respecto a los homicidios calificados y, por supuesto, insiste que no hubo ninguna clase de intención de encubrir el mismo, ya que él ni siquiera tenía conocimiento de que se había cometido el ilícito, por ello el sentenciador o los sentenciadores habían equivocado, digamos, su proceder al condenarlo como encubridor. Conjuntamente,
señoría, con la anterior causal, que era la del número 7 del 546 del Código de Procedimiento Penal, invoca, señoría, en este caso la causal del número 3 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y dice que acá los hechos objetivos que son acreditados y que debieron llevar a la absolución del señor Cheire, básicamente serían los siguientes, y es lo que construye. Dice que una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las mismas autoridades, particularmente la jefatura de la zona, para justificar lo ocurrido, resuelven publicar en los medios de comunicación un bando militar informando a la ciudadanía de la ejecución de 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempo de guerra. Argumento falaz, que tanto el comandante del regimiento y su ayudante que lo lleva a los medios de comunicación tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento había ocurrido sin juicio previo, fundada en las solas circunstancias de la ideología. Lo que sostiene en este caso el recurrente es que ese fue el hecho objetivamente que podría haberse entendido acreditado. Y ese antecedente no tiene, que sería el hecho de haber llevado un comunicado, no tiene la habilidad o la posibilidad de que ellos sirvan básicamente para eludir o encubrir lo que es la responsabilidad de los autores del crimen. Considera básicamente que se trata de una conducta atípica y, por supuesto, no configura ninguna clase de participación. En consecuencia, señoría, este recurrente solicita que se acoja el recurso y conforme a ello se dicte en acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una sentencia de reemplazo que absuelva a Juan Emilio Cheire Espinosa de todo cargo presentado en su contra, declarando en consecuencia que no es encubridor de los homicidios calificados en materia de este procedimiento. Quinto recurso, señoría. Recurso de casación en el fondo que es deducido por la defensa de Jaime Ojeda. Lo sustenta en dos causales, conjuntamente en este caso, la causal de los números 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, lo que justifica en que dice que no existen elementos probatorios para acreditar la participación en calidad de cómplice y que con ello se ven afectados los artículos 109, 110, 111, 456 bis y 488 del Código de Procedimiento Penal, lo mismo que el artículo 67, número 1, letra I del Estatuto de Roma. Segunda causal respecto del mismo recurrente, la del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en relación con el artículo 68, inciso 3 y 103 del Código Penal, en cuanto a la sentencia había desestimado estas minorantes y que en consecuencia él considera que debe haber sido acogida y con ello haber accedido a alguno de los beneficios alternativos de la Ley 18.216. En consecuencia, señoría, este recurrente solicitó invalidar el fallo, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo que declare que se les califique de su participación a la de encubridor del delito y asimismo se declare que debe considerarse además la atenuante muy calificada del artículo 103 del Código Penal y haciendo una correcta aplicación de la norma del artículo 68 del Código Penal y en definitiva se condena una pena no superior a la pena de 3 años y un día reconociéndosele algunos de los beneficios de la Ley 18.216. Hay un sexto recurso, señoría, pero en este caso el sentenciado que falleció. Bien. Por la causal 1, desestima minorantes. ¿Cuáles son las que él estima que se omitieron? Dice, señor, respecto al artículo 103. Nada más. Nada más que eso. Nada más respecto a esto. Gracias. Señor, el séptimo recurso, o el sexto recurso, es el recurso de casación en la forma y fondo en la parte penal y recurso de casación en el fondo en la parte civil que está presentado por el abogado de 38 querellas. El recurso de casación en la forma respecto de la parte penal, en particular, se basa en lo que se reprocha en la participación y la condena que le fue impuesta a Juan Emilio Cheire. Se invoca en este caso la causal del número 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal en relación a los requisitos de los numerales 4 y 5 del artículo 500 del mismo cuerpo legal. Lo que hace acá en este caso el recurrente es transcribir lo que dice en relación a los párrafos que fueron relativos a los hechos que están acreditados y que se relacionan con la participación del señor Cheire. Y en este caso, considera el recurrente que aquí hay ciertas contradicciones. De que por un lado reconoce que el señor Cheire habría participado en la reunión en que se seleccionaron a los prisioneros y luego considera que esa participación en estas reuniones habría sido insuficiente pese a que en su concepto esa participación en estas reuniones que se seleccionaron a los prisioneros conforma un obrar en calidad de autor. Por lo tanto, estima que hay pruebas suficientes para haber dictado una sentencia condenatoria, pero en calidad de autor. Pide por este
recurso de casación, la nulidad de la sentencia atacada y dicta acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente una nueva sentencia en que se ordene o condene en lo penal a Juan Emilio Cheire Espinosa a la pena de presidio perpetuo como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado más las acciones legales con costa. Siguiendo en este recurso, señoría, se presentó también un recurso de casación en el fondo, en la parte penal. Causal que deduce en este caso el apoderado de los querellantes es la del número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, y en este caso está apuntando como norma legal vulnerada los artículos 15 y 17 en relación con los artículos. ¿El mismo recurrente? El mismo apoderado, lo que pasa es que la primera es forma, el segundo es fondo, pero siempre la parte penal, señor. Normas legales vulneradas, según en este caso el querellante, 15, 17 y 391, número 1, a todas del Código Penal, todo también en relación a la participación y la condena aplicada a Cheire Espinosa. Considera, señoría, y siguiendo la misma lógica del anterior, cuáles serían los hechos que están acreditados, cuál sería la actividad que había sido desplegada por el señor Cheire, y señala que el hecho de haber participado en la reunión en que se elegían a los prisioneros y el hecho de haber entregado una información falaz a los medios de comunicación, considera que es una intervención en calidad de coautor, del número 3, del 15, número 1, porque en definitiva lo que ocurrió es que habría habido una división del trabajo y eso facilitó los medios para llevar el efecto que sería relacionado con seleccionar a la víctima y después darle apariencia de legalidad. En esta parte, señoría, lo que pide la nulidad de la sentencia atacada, que se dicte una sentencia de reemplazo en la que se confirme con declaración la sentencia de primer grado y condena a Juan Emilio Cheire a presidio perpetuo más las accesorias legales como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado, todo con costas. Tercer recurso, señoría, respecto de lo mismo apoderado, que es un recurso de casación en el fondo, pero en el aspecto civil, y que se señala en este caso como causal el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En particular, señoría, está alegado que la Corte de Apelaciones acogió sin costas la excepción de cosa juzgada internacional y consecuencialmente se rechazó una demanda que fue presentada por 10 personas. Lo que se está impugnando, señoría, en esta decisión es que la Corte de Apelaciones le dio tramitación a una excepción que fue opuesta en segunda instancia. Su concepto no debió haberse dado tramitación, toda vez que la revisión que hace el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal dice en relación a la aplicación supletoria del libro primero del Código de Procedimiento Civil. En tanto, la norma en que se basa esta excepción sería el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, señala que eso no tendría la aplicación, sino que debió haber sido deducido al momento de, digamos, en la etapa del plenario. Por lo tanto, señoría, pide en este caso invalidar el fallo, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente dicte sentencia de reemplazo correspondiente en que se rechace la excepción de cosa juzgada y se confirme la sentencia de primera instancia en el aspecto civil con declaración que se aumenta 100 millones de pesos la indemnización, todo con costas para cada uno de los actores. Séptimo recurso, señor. Recurso de casación presentado por la defensa del sentenciado Emilio de la Maotier, quien en este caso lo está sustentando en las causales de los números 1 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. En este caso denuncia como infringido los siguientes artículos: 488, numerales 1 y 2, primera parte, y artículo 456, ambos del Código de Procedimiento Penal, en relación también con los números 14, 16 y 391, número 1 del Código Penal, relacionándolo con estas causales. En este caso, señoría, indica que a Emilio de la Maotier se le está condenando por el solo hecho de haber sido el piloto del helicóptero Puma que llevó a la comitiva a La Serena y que sería el único elemento que los indicaría como cómplice en estos hechos. Indica que esa prueba no es suficiente. Dice en este caso, enarbola ideas relacionadas a que él en realidad no es un cooperador necesario ni doloso en el homicidio calificado y no tenía, dice, que conocimiento del objetivo que tenía esta comitiva, de tal manera que la presunción de culpabilidad solamente se basó en la primera premisa. Por lo tanto, solicita, señoría, invalidar el fallo y dictar la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se absuelva por falta de participación en el arista penal. Octavo recurso, señoría. Recurso de casación en el fondo en la parte civil, que está presentado por el apoderado de 5 querellantes, y en este caso lo que se invoca es la causal del número 5, el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal.
particularmente porque la sentencia de segunda instancia habría acogido, o acogió mejor dicho, la excepción de cosa juzgada internacional y considera que con ellos están vulnerando los artículos 1698 del Código Civil, 177 del Código de Procedimiento Civil y 450 del Código de Procedimiento Penal. Lo que plantea en este caso son los similares argumentos que planteó el querellante, es decir, que se habría dado tramitación a una excepción que fue deducida de manera extemporánea, no en la oportunidad procesal correspondiente, y que se les dio aplicación respecto a una norma que supletoriamente no correspondía aplicar. Además, lo que agrega es que en este caso las sentencias basa su decisión dictada por otra que fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se entregaron indemnizaciones en relación a la violación de derechos relacionados a garantías judiciales basadas en que fue acogida una excepción de prescripción. Y en este caso, dice que la demanda que ellos presentaron tiene otra fuente de obligación distinta y que no es incompatible con la anterior, que se originó básicamente por otras circunstancias. Por lo tanto, considera que no se da la triple identidad y con esto se estaría afectando su derecho a una reparación integral. Pide, señoría, este recurrente invalidar la sentencia, dictar una de reemplazo que se ajusta a derecho, confirmando el fallo de primera instancia de la parte que condena a lo penal a los acusados y que lo pertinente que se acoge por los fundamentos latamente desarrollados la demanda civil interpuesta por este recurrente, a lo menos en la suma de 80 millones por concepto de indemnización por daño moral, por la suma de los ítems indicados, por encontrarse suficientemente acreditado en autos tanto su sustento fáctico como jurídico, con expresa condena en costa. Noveno recurso, señoría. Recurso de casación en el fondo, presentado en este caso por el Programa de Derechos Humanos. Dos causales invoca la apoderada. La primera, basada en el número 1 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en este caso denuncia como vulnerados los artículos 16, 17, 50 y siguientes, 68 y 391 del Código Penal, en particular respecto de las condenas como encubridor que se aplicó a Juan Emilio Teire, Hernán Valdebenito, Guillermo Rabi y Luis Arao. En este caso, señoría, de manera separada analiza la recurrente cuáles fueron las actividades que fueron desplegadas por cada uno de los sentenciados y a juicio de la recurrente configuran todos ellos actos de cooperación en la actividad de los autores y que son anteriores o bien coetáneos, por lo tanto considera que el hierro está en que el tribunal lo habría calificado como hechos propios del encubrimiento y ello repercute en lo que dice relación a una pena menor. Respecto al señor Cheire, la recurrente elabora o estima que existen dos premisas. La primera, una, que era ayudante del comandante del regimiento Arica, Ariosto Apóstol, y de allí que tuvo participación y cooperación en los actos anteriores y coetáneos con los homicidios. La segunda premisa dice que él era el jefe subrogante interino o encargado del Departamento Segundo de Inteligencia durante la ausencia de su titular, que era Fernando Polanco, y al momento de los hechos, de tal manera que tenía una posición de mando y decisión sobre el destino de los asesinados. Sobre Hernán Valdebenito, señoría, en este caso está denunciando que él habría presenciado el fusilamiento y colaboró con el traslado de los cuerpos al cementerio. Sin embargo, dice que hay antecedentes de que él sabía del fusilamiento y además cooperó con el traslado de las víctimas desde la cárcel a lo que es el regimiento, y eso, en su concepto, son actos anteriores. Sobre Guillermo Rabi, dice que respecto de él se le condenó por haber estado adscrito a la sección segunda de inteligencia del regimiento y él tuvo conocimiento respecto a la misión de la comitiva de Sergio Arellano. No obstante, él dice que concurre al polígono de tiro y observa sin intervenir cómo se ejecutan a las víctimas y una vez que finaliza el operativo se entera de que los cuerpos fueron llevados en camiones al cementerio. Esos hechos, en su concepto, son hechos que suponen o son propios de una participación como cómplice, más no como encubridor. Sobre Luis Arao, señoría, dice que él también pertenecía a la sección segunda, él fue a buscar a los prisioneros a la cárcel pública, aunque sin el consentimiento que ellos habrían sido ejecutados. Realiza actividades tendientes a ocultar el cuerpo del delito y proteger a los responsables, y entre ellos haber redactado un bando sobre los hechos ilícitos. Y lo mismo, considera que estos hechos forman en realidad la autoría relacionada con la complicidad, más no con el encubrimiento. Segunda causal, que deduce en este caso el Programa de Derechos Humanos, es basada en el número 7, el artículo 546. Se denuncia como vulneradas las normas reguladoras de la prueba que están apuntadas en los números 1 y 2 del artículo 488, y en particular, señoría,
respecto a la decisión que toma la sala de absolver por falta de participación a Luis Polanco Gallardo, Luis Fernández Monge, Mario Larenas Carmona y Hugo Leiva González. Sigue más o menos la misma técnica de lo anterior, es decir, que establece cuáles serían los hechos que se le atribuyen y considera que respecto de ellos sí tuvieron participación en las calidades que señala. Pide en este caso declarar la nulidad de la sentencia atacada y dicte sin acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una nueva sentencia que se condene a Juan Emilio Teire Espinosa, Hernán Valdebenito Pucman, Guillermo Ravi Arancibia, Luis Arao Flores, Luis Polanco Gallardo, Luis Fernández Monge, Mario Larenas Carmona y Hugo Leiva González en calidad de cómplices de los delitos de homicidio calificado en perjuicio de las víctimas, ilícito previsto y sancionado a la norma legal que indica, ocurrió en la ciudad de La Serena a partir del 16 de octubre de 1973, o dicte otra que crea conforme a la ley en mérito del proceso con costa. 10º recurso, señoría, presentado en este caso por el sentenciado Luis Arao. Causales, la del número 1 y número 7 del artículo 546 del Código de Procedimientos Penal, denunciando la infracción de los artículos 488, numerales 1 y 2, primera parte, artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, en relación con el 17 número 2, 391 número 1 del Código Penal, y en este caso lo que argumenta es que solamente se le estaría condenando por haber sido afiliado a la sección segunda de inteligencia y por tener una función de dactilógrafo, y si bien él habría realizado un comunicado, eso fue ejecutado por instrucción del señor Cheire, finalmente ese comunicado que él recuerda haber ejecutado no fue finalmente el que salió. Por lo tanto, lo que señala que se habría infringido las normas reguladoras de la prueba al condenarlo como encubridor. Pide, señoría, que se invalide el fallo y dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que lo absuelva por falta de participación penal. Señoría, el último recurso. El último recurso es el recurso de casación, presentado por el Consejo de Defensa del Estado, lo presenta respecto del extremo penal y el extremo civil del fallo. En la parte penal lo presenta un recurso de casación en el fondo y lo argumenta en 3 causales. El artículo 546, número 1 del Código de Procedimiento Penal, en que está denunciando 3 infracciones y lo trata en 3 capítulos distintos. La primera es por el hecho de haber tomado la decisión de mantener la participación punible en las calidades de cómplice a Víctor Alegre y encubridores a Valdebenito, Ravi, Cheire, Vargas y Arauz. Él considera en este caso, la apoderada del Consejo, de que esta participación debe ser modificada o debió haber sido modificada en el sentido que inicialmente había propuesto en la acusación fiscal el ministro instructor y a la que adhirió Víctor Alegre como autor y respecto a los demás como cómplices. Por lo tanto, la infracción se habría producido por un lado, por mantener lo que dice relación a la decisión de primera instancia sobre la participación, y ello habría provocado la infracción de los artículos 14, 15 número 1, 2, 3, 16, 17 número 2 y 4, 50, 51 y 52, todas disposiciones del Código Penal. ¿Por qué? Porque considera que aquí hubo una coordinación general de llevar a cabo y todos cooperaron y todo esto comenzó en el sur. Por lo tanto, tiene en su concepto que haber un conocimiento previo necesario. Segundo capítulo, respecto de la primera causal, respecto del quantum de la pena. Considera en este caso el apoderado del Consejo de Defensa del Estado que por la naturaleza del delito, un delito de lesa humanidad, no debió aplicarse la regla de la reiteración y con ello aumentar las penas aplicadas en su concepto para los condenados. Por las minorantes, reprocha en este caso que fueron consideradas respecto de todos la minorante del artículo 11 número 1 en relación al 10 número 10 del Código Penal. Sobre este punto, señoría, lo que está protestando en que una orden impartida por un superior jerárquico de ninguna manera podría alcanzar la ejecución de un delito. Por lo tanto, al haberlo acogido el sentenciador de segundo grado, infringe o provoca finalmente la existencia de esta causal. Segunda causal, señoría, respecto al recurso de casación en el fondo de la parte penal por el Consejo de Defensa del Estado. Se sostiene el número 4 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, en particular la decisión de absolver de la acusación fiscal a Luis Polanco Gallardo, Luis Fernández, Mario Larenas y Hugo Leiva.
A su juicio, señoría, hay pruebas suficientes para considerar que todos ellos han tenido participación en los hechos y ellos son cómplices, tal como lo anunciase lo que es la acusación fiscal y a la cual se anunció, o adhirió, mejor dicho. Con ello hay infracción de los artículos 1, inciso primero, 14, 15 número 1, 2 y 3, 16, 17 número 2, 50, 51 y 52 y 391 número 1 del Código Penal, y ello al haber dictado la sentencia absolutoria. Tercera causal del Consejo de Defensa del Estado. Número 7 del artículo 546 denuncia la infracción a la vulneración de las leyes de la prueba, reguladoras de la prueba, en concreto los artículos 459 y 488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. También lo hace consistir en la decisión de absolver a los ya indicados e insiste que aquí hay elementos suficientes para acreditar una participación punible respecto de los hechos que fueron materia del enjuiciamiento. En este capítulo, señoría, solicita que se acoja en todas sus partes y se invalide la sentencia recurrida por haberse dictado con infracción de ley, influyendo tales infracciones sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y se proceda a dictar acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, la correspondencia de sentencia de reemplazo que deberá, confirmando con declaración lo resuelto por la de primera instancia, proceder a condenar a los acusados absueltos y modificar las calidades de participación señaladas respecto de cada uno de ellos por el delito de homicidio calificado en contra de las 15 víctimas, y se le aplique la pena que en derecho corresponda. En la parte civil, señoría, el Consejo de Defensa del Estado primero deduce un recurso de casación en la forma. Lo basa en el número 6 del artículo 768, en haber sido dictada contra otra pasada por autoridad de cosa juzgada. Ello lo reclama en particular respecto de doña Miriam y don Jorge, ambos Cortés Barraza, quienes presentaron una demanda civil de indemnización de perjuicio en contra del Fisco de Chile, y fue basada en la responsabilidad extracontractual generada por la muerte de su padre, el señor Hipólito Cortés Álvarez, lo que fue realizado por agentes del Estado. Dicha acción dice que fue declarada en su momento prescrita por la Corte de Apelaciones de La Serena. Ese fallo quedó ejecutoriado y produjo efecto de cosa juzgada. Y la sentencia, asilándose a su juicio en un errado concepto del derecho a obtener una reparación integral, sostiene que finalmente se accedió a la demanda presentada, y en su juicio acá se daba la triple identidad y debió haberse ello acogido. Por lo tanto, señoría, pide que se invalide el fallo y se dicte acto continuo y sin nueva vista la sentencia que corresponda con arreglo a la ley, y que se desestime la demanda interpuesta por las personas ya indicadas con costas y con costas. Finalmente, señoría, el último recurso, también en la parte civil, se presenta el recurso de casación en el fondo, en que se denuncia la existencia de errores de derecho al rechazar la excepción de cosa juzgada respecto de la demanda presentada por los ya indicados apellidos Cortés Barraza. Lo que argumenta, señoría, es que acá hay una contravención a los artículos 177, 158 del Código de Procedimiento Civil, 19 y 22 del Código Civil, y hay una falsa aplicación además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 63.1. Lo que aquí es muy similar a lo ya dicho, en su concepto debió haberse acogido la excepción de cosa juzgada. Por ello, señoría, solicita que se acoja el recurso, se anule la sentencia recurrida y se dicte otra de reemplazo que, acogiendo la excepción de cosa juzgada, rechace las demandas deducidas por doña Miriam del Carmen y don Jorge Ramón, ambos Cortés Barras. Esos son los recursos, señoría. Les indico lo que dice en relación al hecho que fue asentado y acreditado por el fallo. Un segundo, señor. La sentencia, señoría, una vez aunado, digamos, o básicamente aunando ambos fallos, resuelve lo siguiente. Primero, que a raíz de los hechos acaecidos en el país a contar de 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército de la época, Augusto Pinochet Ugarte, encomendó a su subalterno, el general de brigada Sergio Arellano Stark, fallecido, recorrer diversas ciudades del país para acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos y, en su caso, de inmediato proceder a ejecutarlos. Dos, que en una de las etapas de esta sucesión de acciones ilícitas, en horas de la mañana del día 16 de octubre de 1973, el general Arellano arriba a la ciudad de La Serena en un helicóptero Puma del Ejército de Chile, con un grupo de militares entre los cuales se encontraban los oficiales Sergio Redondo González, fallecido, Pedro Espinosa Bravo, Emilio de la Maotier González, Luis Polanco Gallardo, Juan Chiminelli Fullerton, Marcelo Boren Brito, fallecido, y Hugo Héctor Leiva González. Y una vez en tierra, sostiene una reunión con el primer comandante del Regimiento de Artillería número 2 de Arica,
de La Serena, Ariosto Apóstol Orrego, le informa de su misión, para lo cual requiere del fiscal militar Manuel Adolfo Casanga Pereira, fallecido, los procesos militares donde figuraban prisioneros políticos y a continuación seleccionan a los detenidos que debían ser ajusticiados. A fin de dar cumplimiento a esa decisión, un contingente del ejército en vehículos fiscales a cargo del suboficial Héctor Vallejo Virtiola, fallecido, y el sargento Luis II Esteban Arao Flores, se trasladan hasta la cárcel pública de La Serena y retiran de la prisión a las víctimas Marco Enrique Barrantes Alcayaga, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Jorge Abel Contreras Godoy, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario Jordán Domich, Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz, Carlos Enrique Alcayaga Varela, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge Eduardo Araya González, Óscar Armando Cortés Cortés, Manuel Hachadur Marcarián Yamet, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Óscar Gastón Aedo Herrera y Jorge Washington Peña Han, y se les transporta sin decreto ni autorización alguna al regimiento. Paralelamente a esta circunstancia, es sacado desde los calabozos del regimiento el detenido Óscar Gastón Aedo Herrera, a quien conducen y lo unen a los demás prisioneros hasta el polígono de tiro de ese recinto militar. Tercero, que el referido polígono de tiro del regimiento Arica de La Serena se encontraba custodiado por 2 anillos de seguridad. El primero ubicado en el patio de la unidad militar y estaba a cargo del subteniente Mario Emilio Larenas Carmona, y el segundo anillo de seguridad, muy cerca del primero, a cargo del sargento primero Héctor Omar Vallejo, secundado por el entonces cabo primero Luis Humberto Fernández Monge, junto a un grupo de soldados reservistas. Una vez en el polígono, los detenidos fueron ajusticiados sin juicio previo mediante disparos efectuados por personal del ejército, algunos de ellos rematados con un tiro de gracia. 4. Que a continuación de la manera como ya estaba previsto por el alto mando del regimiento, efectivos de la unidad militar procedieron a inscribir las defunciones de las víctimas sin habérseles practicado las autopsias respectivas, ni menos el reconocimiento por parte de sus familiares. Luego proceden a efectuar el traslado de sus cuerpos hasta el cementerio local e inhumarlos ilegalmente en una fosa común, que tal como se ha señalado, autoridades del regimiento habían previamente coordinado con la administración del cementerio municipal. 5. Que una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las mismas autoridades del regimiento, particularmente la jefatura de la zona, para justificar lo ocurrido, resuelven publicar en los medios de comunicación un bando militar informando a la ciudadanía de la ejecución de 15 extremistas en cumplimiento de lo resuelto por tribunales militares en tiempos de guerra. Argumentos falaz que tanto el comandante del regimiento y su ayudante, que lo lleva a los medios de comunicación, tenían la certeza que no había acontecido y que el ajusticiamiento habría ocurrido sin juicio previo, fundada en la sola circunstancia de su ideología. 6. Que en el año 1998 el Servicio Médico Legal encuentra osamentas humanas en el cementerio municipal de La Serena, por lo que efectúa peritaje y diligencias de reconocimiento, logrando identificar a las 15 víctimas fusiladas el día 16 de octubre de 1973, verificando que ellas presentaban múltiples impactos de proyectil en diferentes partes de su cuerpo. Señoría, este delito, aunando nuevamente lo que son el fallo de primer y segundo grado, lo calificó de un homicidio calificado de 15 personas en carácter de reiterado, previsto en el artículo 391, número 1 del Código Penal, por las circunstancias de alevosía, premeditación conocida y ensañamiento. Lo que hace, o lo que entienden los sentenciadores, es que aquí ha habido una acción madurada, reflexionada en quienes la urdieron, actos preparatorios y que utilizaron medios y formas para suministrarse impunidad e impedir las defensas de las víctimas. Lo que se traduce en la calificación jurídica que por una sola de las circunstancias le da el carácter de calificado al delito sin que las restantes de todas maneras agraven la responsabilidad. Este delito, a juicio de los sentenciadores, es un delito de lesa humanidad por haberse cometido por agentes del Estado en un contexto de ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil. Respecto a la participación, señoría, el primero, Pedro Espinosa, en su declaración indagatoria, lo que él planteó era básicamente lo que era su trayectoria en la institución, y lo que más enfatizó era que él cumplía funciones de inteligencia. No desconoce su participación en la comitiva, pero él dice que solamente se reunía, o básicamente se aprovechaban los viajes para reunirse con los distintos elementos de inteligencia en los lugares donde iba. Por lo tanto,
no ejerció ningún cargo militar ni tampoco rindió cuenta al general Arellano. Por lo tanto, son distintos los objetivos que tuvo la comitiva con los que él tenía. Por lo tanto, niega participación en los hechos que cuando dice que ocurrieron, él estaba en una sala contigua, sintió ráfagas de disparo y se enteró que había habido un fusilamiento, más allá de ello no supo. En primera instancia, señoría, el ministro instructor consideró que Espinosa tuvo una calidad o una participación en calidad de cómplice. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, en su considerando octavo y noveno, modificó lo que dice relación a la participación y lo encuadra básicamente en una figura de coautoría, del numeral tercero del artículo 15 del Código Penal, y lo que entiende es que estaba concertado con los demás integrantes de la comitiva de Arellano Star, facilitando los medios al haber analizado los antecedentes subversivos de las personas que posteriormente fueron ejecutadas, sin haber tomado de todas maneras parte inmediata en los hechos. Para esta conclusión, lo que tomó en consideración fueron las declaraciones indagatorias que acabo de resumir y prueba testimonial que fue incorporada, de lo que extrae que efectivamente el señor Espinosa fue un oficial especialista en inteligencia que dependía del director de la DINE y que su misión era reunirse con los distintos encargados de los departamentos de seguridad. Pero esta actividad finalmente se complementaba con la anterior o con el de la comitiva, porque al ser integrante de la Dirección de Inteligencia era quien se encargaba de contactarse con estas secciones de inteligencia, y eso no era ajeno finalmente a la actividad que realiza la comitiva. Por lo tanto, lo considera que finalmente se encuadra dentro de la hipótesis del número 3 del artículo 15 del Código Penal, ya que hay un concierto previo entre los autores y facilitó finalmente los medios. Por ello, considera de que analizó los antecedentes subversivos de las personas que posteriormente fueron ejecutadas, pero no tomó parte inmediata, y es por ello que lo condena a lo que ya señalé. Respecto del segundo, Juan Chiminelli Fullerton, condenado por la Corte de Apelación en calidad de autor. Su declaración indagatoria, señoría, él reconoce que era ayudante del general Arellano Star, que participó en la comitiva, pero dice que su función, o que básicamente la actividad que desplegó era de corte logístico, lectura de acta, gasto, alojamiento y revisión de lo que son procesos. Él, en el fondo, coordinaba lo que era la llegada de la comitiva, pero el general, cuando se reunía con los distintos estamentos, lo hacía en privado. Por lo tanto, él dice que no tuvo ninguna clase de incidencia en lo que es el fallecimiento, el homicidio de las víctimas de la época. El análisis de la participación, señoría, la Corte de Apelaciones también modificó lo que era la calidad de cómplice que le había aplicado el ministro instructor de primera instancia a la de autor. Lo recalifica también en el numeral tercero del artículo 15 del Código Penal, ya que en su condición de ayudante de Arellano Star estaba concertado con los demás y prestó una colaboración logística a la misión sin tomar parte inmediata en los homicidios, pero estableciendo que luego de los disparos él concurrió a ver el resultado positivo de lo que fue la ejecución de las personas. Por lo tanto, 15 número 3 es por la calidad que se le aplica. Respecto de Víctor Alegre Rodríguez, señoría. El señor Alegre, en su declaración indagatoria, expuso que estuvo en el regimiento de Arica de La Serena en la época de los hechos, estuvo adscrito a la sección segunda, pero él dice que tuvo una calidad de reservista sin mucha relevancia. Él recuerda, dice en sus declaraciones, la comitiva del general Arellano Star y reconoce a ella, a Moren Brito, porque él venía de la misma localidad de La Serena, y el 16 de octubre del año 1973 también recuerda la llegada de unos detenidos provenientes desde la cárcel de la ciudad, al mismo tiempo que había una comitiva externa. A él dice que se le ordenó custodiar un perímetro y dijo que los detenidos no podían escaparse. Sobre el fusilamiento, indica que no vio, pero escuchó cuando Moren Brito llamaba a las personas y luego eran ejecutadas por el personal que llegó de Santiago. Finalmente él dice que vio los cuerpos, quienes fueron retirados por reservistas, pero no conoce ni la identidad, ni de quienes los subieron, ni de quienes fueron, digamos, subidos a los camiones. La sentencia, señoría, mantiene la participación de calidad de cómplice, ya que si bien, por el hecho de haber pertenecido a la sección segunda de inteligencia, realizó en este caso labores de cooperación activa de vigilancia del sector donde se ejecutó el delito, teniendo incluso instrucciones de disparar en caso de que efectuasen algún movimiento, por lo tanto lo condena en calidad de cómplice del artículo 16 del Código Punitivo. Jaime Ojeda Torres, señoría.
declaración indagatoria también reconoce haber pertenecido al regimiento Arica en la ciudad de La Serena en calidad de teniente. Dice que para el año 73 él estaba con tuberculosis, pero igualmente se asistió a la unidad y allí pudo ver a la comitiva del general Arellano cuando éste arribó y realizaron una cuenta. Dice que luego un oficial, a quien no recuerdo, pero posteriormente él dice que es Morembrito, le ordenó concurrir al cementerio de la ciudad para saber la capacidad de las fosas comunes, lo cual hizo e informó de ello a un oficial superior. Agrega en su declaración que los detenidos fueron sacados de la cárcel de La Serena y fue el general Arellano quien dirigió el procedimiento y el coronel Arredondo se le asignó el fusilamiento, pero fue ejecutado por personas de Santiago y él estuvo como observador. Fue citado al polígono de tiro y observó cuerpos tendidos, procediendo a trasladarlos al cementerio y depositarlos en fosas comunes. En su participación, señoría, la sentencia no modifica la que impuso primera instancia, calidad de cómplice, considera que hay elementos suficientes que lo sitúan en el polígono de tiro, presenció los fusilamientos y además fue encargado por un oficial y concurrió al cementerio a indagar el detalle de las fosas comunes, lo cual realizó. Por lo tanto, ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? Jaime Ojeda Torres. Sí. Por ello lo condena en su carácter de cómplice. Emilio de la Maotier González, también condenado en calidad de cómplice por la Corte de Apelaciones de Santiago. Él dice que cumplió la función de copiloto del helicóptero Puma, que transportó a la comitiva del general Arellano, pero él asegura que su función era solamente volar y preocuparse del mantenimiento del helicóptero, pero no tuvo ninguna participación en los hechos, ya que él se quedaba, según sostuvo, cerca de la nave para poder estudiar el manual de ingeniería y procedimientos del helicóptero. Niega toda clase de participación en la visita inspectiva que realizaba el general Arellano. La sentencia, señorías, lo condena en calidad de cómplice, ya que entiende que hay testimonios, los que puntualiza y además otros antecedentes, y sus propios dichos que él era el piloto del helicóptero Puma, que inicialmente viajó a lugares del sur y luego realizó un viaje al norte y que estuvo en pleno conocimiento de cuáles eran las misiones que venía realizando, pero y pese a ello no tuvo reparos en participar, por lo tanto está dentro de las hipótesis de complicidad del 16 del Código Penal. Sexto, Hernán Valdebenito Buchmann, encubridor es la calidad que se le condena. El señor Valdebenito, en sus declaraciones indagatorias, dice que él era parte del regimiento Arica, se desempeñaba como subteniente y apunta que cuando llegó la comitiva de general Arellano, él estaba en una oficina del primer piso y se desempeñaba como oficial de telecomunicaciones e instructor. Y repentinamente escuchó disparos provenientes desde el fondo del regimiento, decidió concurrir al polígono de tiro y vio a una persona muerta y vio luego cómo fusilaron a 2 personas más. Esta situación asegura haberlo impresionado, se retiró a su oficina y al día siguiente se enteró que habían fusilado a 14 personas. La sentencia, señoría, en el considerando octavo mantiene la participación en calidad de encubridor por los antecedentes que indica y llega a la conclusión que él estuvo en una oficina cuando se ejecutaron disparos y luego asistió al polígono de tiro y presenció cómo ultimaban a la víctima y además colaboró con el traslado de los cuerpos al cementerio. Encubrimiento, señoría, del 17 número 2 del Código Penal. Séptimo, señoría, Guillermo Rabi, Arancibia, condenado en calidad de encubridor. Él indica que era parte del regimiento La Serena, se desempeñaba como subteniente, también participaba en los servicios de inteligencia de la época. Recuerda también la llegada de la comitiva de Arellano y reconoce que tuvo asistió a una reunión en que el teniente Fernández Larios, dijo que iban a revisar los consejos de guerra y que habrían sentencias de muerte. A él lo enviaron al polígono de tiro y luego escuchó ráfagas de disparo y vio personas muertas en el piso. Él siguió normal su régimen de actividades y quedó convencido de que estas ejecuciones fueron provocadas por sentencias dictadas por los consejos de guerra de la época. El análisis de la participación, considerando noveno de la sentencia, señoría de segunda instancia, mantiene el análisis del ministro instructor en el sentido de que él tuvo una participación en calidad de encubridor, no imputa de todas maneras el numeral, pero lo que plantea es que él guardó silencio todo este tiempo y contribuyó a la impunidad de los autores. Octavo, señoría. Oye, Mr. Rabi tiene recursos. Sí, señor.
sigamos. Lo que pasa, señores, es que no vio todos los apoderados. No me Pero importa, también siga. Luis Arauz Flores, señoría, encubridor. Declaración indagatoria, señoría, él plantea que era de la sección segunda del regimiento, describe las funciones, también recuerda la llegada del helicóptero Puma al patio del regimiento trayendo la comitiva presidida por el general Arellano. Lo que él recuerda es que ese día trajeron detenidos desde la cárcel pública y durante la tarde sintió disparo, se retiró la comitiva y concurrió hasta el entonces teniente Cheire, a quien le indicó la necesidad de informar a la ciudadanía de lo que había pasado. Él redactó un comunicado, pero luego supo que se informó un bando distinto al que él había elaborado y que básicamente tenía otro carácter, otro tenor. Y la sentencia, señoría, en el basamento 22º mantiene la decisión de condenarlo en calidad de encubridor, ya que como dactilógrafo igualmente supo del fusilamiento, concurrió hasta donde Cheire a efecto de tomar nota de las personas fallecidas, ello con el objeto de realizar un comunicado para dar cuenta de lo sucedido, pero además sin que se acreditase si tenía conocimiento o no, colaboró con el retiro de los detenidos desde la cárcel de La Serena. Estos antecedentes dice que está ratificado por los testimonios que se indica y antecedentes del proceso, por lo tanto le endilga una participación en calidad de encubridor del artículo 17, número 2 del Código Penal. Número, Juan Emilio Cheire Espinosa, encubridor. ¿Cuál sería la declaración indagatoria? Él dice que el año 73, en septiembre, fue designado como ayudante del comandante del Apostol, quien fue designado como jefe de plaza e intendente de la zona. Él describe lo que eran las funciones que eran de corte de orden de corte de personal, administrativa y protocolares, y que no tenía en la unidad mando, ni tampoco intervenía en los sumarios, ni tampoco como apoyo al fiscal militar, ni como secretario. Sobre su adherencia a la sección segunda de inteligencia del regimiento, él indica que desconoce la orgánica, pero estuvo a cargo del suboficial Vallejo en ausencia del titular. En todo caso, él dice que no formó parte de la misma, ni tampoco en la sección o en la segunda comandancia, ni la jefatura de la plana mayor, ya que insiste que sus funciones eran de tipo administrativo. Incluso, él dice, como ejemplo de aquello, firmó algunas hojas de vida debido a que alguien tenía que firmar y que tenía que tener cierto rango. Lo que sí reconoce, eso sí, algunos haber integrado consejos de guerra, pero él dice que ninguno de ellos aplicó la pena de muerte, ni tampoco participó en interrogatorios, ni menos en tortura. Sobre el día de los hechos, consultado, él dice que recuerda que el helicóptero no se posó en el regimiento y que llegó después el general Arellano, Morenbrito, Fernández Lario y otros. Ya en el regimiento dice que Arellano Starr se reúne con el comandante El Apostol y que él estuvo presente en las reuniones, pero él entraba y salía para recabar antecedentes que le pedía. En esas idas y entrada y salida, él dice que pudo divisar que las opiniones del Apostol eran objetadas por considerarse débiles. Finalmente dice que esta reunión terminó, se fueron a almorzar y al rato Arellano y el Apostol conversa, momentos en que escucharon disparos desde el fondo del regimiento y finalmente a él se le ordenó difundir un comunicado de prensa con lo sucedido, llevándolo al diario local, y al día siguiente lo que coordinó fue una conferencia de prensa del comandante El Apostol. Asegura en su declaración indagatoria que él desconocía la misión de la comitiva ya que se encontraba cumpliendo funciones en la ayudantía del regimiento. Por ello, insiste que niega conocer cualquier antecedente sobre alguna inhumación, ni tampoco sobre la conformación de algún perímetro en la cancha de tiro, ni menos de los fusilamientos. La sentencia, señoría. En una misma línea, el fallo de segunda instancia, en su basamento 14º, razona sobre la participación, en este caso, del sentenciado Cheire. En este caso, dice que comparte lo resuelto y determina que le cabe una participación en calidad de encubridor del número 2 del artículo 17 del Código Penal. Lo que hace la sentencia de segunda instancia, siguiendo al profesor Enrique Curi, analiza lo que son las características y formas de encubrimiento del número 17 del Código Penal. Y luego llega a las siguientes conclusiones. Primero, que Juan Emilio Cheire, a la época de los hechos, era el ayudante del comandante del regimiento, Ariosto El Apostol, y en tal calidad necesariamente tenía conocimiento de la misión de la comitiva de Arellano. En segundo lugar, en tal condición, además le atribuye su presencia en la reunión de la comitiva que mantuvo con el comandante El Apostol y en que fueron seleccionadas las personas que fueron ultimadas, pero no estuvo presente en el polígono de tiro. En tercer término,
dice que, o concluye, que fue el señor Cheire quien llevó el bando que se daba la versión oficial de lo sucedido, cuya falsedad se mantuvo por días incluso ante las familias de la víctima. En tal sentido, considera que dichas conductas no pueden ser atribuidas a una participación o actos anteriores o simultáneos a la ejecución de las víctimas, sino que se enmarcan básicamente en hechos posteriores que buscaron facilitar los medios a los malhechores para ocultar los efectos del delito y suministrándoles además un cobijo noticioso para que se precavieran o salven las posibles investigaciones, lo que a su juicio describe la participación del número 2 del artículo 17 del Código Penal. Décimo, señorías, Luis Felipe Polanco Gallardo. Voy ahora por los absueltos. Declaración indagatoria, él dice que fue designado junto al teniente coronel Emilio de la Madotier González para ponerse a disposición de la comitiva militar bajo el mando del general Sergio Arellano Estar. Él dice que su primer viaje fue a La Serena. Por lo tanto, cuando descendieron, él se había quedado en el helicóptero, particularmente para la tarea de reabastecimiento y revisiones técnicas de mantenimiento. Niega haber concurrido al regimiento y que se mantuvo en el aeródromo, no recordando de todas maneras la hora en que incluso habría vuelto la comitiva del general Arellano y que después continuaron su viaje a la ciudad de Copiapó. La sentencia, señoría, en el considerando 17º, concuerda con la conclusión que adoptó el ministro instructor de primera instancia, en que establece que, si bien es cierto, estuvo en carácter de copiloto del helicóptero Puma, en este caso Polanco, el viaje del señor Polanco habría sido el primero que realizó. Por lo tanto, no existen antecedentes que le permitan a él tener por acreditada la participación punible en los hechos que se fueron investigados y es por ello que procede a absolverlo de los cargos levantados de ser cómplice de los homicidios calificados. Hugo Leiva González, también absuelto. Respecto del señor Leiva González, él declara que él era el guardaespaldas del general Arellano y por lo tanto acompañó a la comitiva cuando concurrió a La Serena. Dice que descienden, van al regimiento y estuvieron en una oficina, pero él se quedó en la puerta y él básicamente controlaba a las personas que entraban y salían. Por lo tanto, no estuvo dentro de lo que es esa reunión. Es lo que finalmente motiva al sentenciador de segundo grado en el motivo 23º a absolverlo de los cargos de ser autor, de tener participación en estos delitos, ya que señala que esa actividad no tiene o no puede atribuirle un reproche penal por una sentencia definitiva. Respecto de Mario Larenas Carmona, en su declaración indagatoria, señoría, él dice que en el 16 de octubre del año 1973 pudo observar que de un vehículo descendió Moren Brito, Fernández Larios, quienes eran parte de una comitiva externa. Ellos llegaron al regimiento. Luego, él dice que supo que hubo una reunión con los oficiales y al terminar almorzaron y durante ellos escucharon disparos, averiguando finalmente que ello correspondió a un fusilamiento que fue dispuesto por la comitiva del general Arellano. En este sentido, la sentencia de segundo grado en el considerando 21º también entiende que si bien participó o estaba adscrito a una sección segunda de inteligencia, no queda claro cuál habría sido la época y si bien se le ordenó ser parte de uno de los anillos de seguridad, no se advierten otros indicios que pudieran considerar que tuvo alguna colaboración con la ejecución de los delitos ni que haya actuado con posterioridad para el encubrimiento de los responsables. Por lo tanto, lo absuelve de los cargos que le fueron formulados en las acusaciones respectivas. Sobre Luis Fernández Monge, el último de los absueltos, señoría. La declaración indagatoria, él señala que estaba, o reconoce haber estado en el regimiento al momento de la llegada de la comitiva, se percató porque particularmente conocía a Moren Brito. Dice que en algún momento del día le enviaron a custodiar un perímetro debido a que había poco personal y que luego de ello lo enviaron a instalar un proyector. Él dice que está seguro que al momento de los disparos él estaba en el comedor proyectando una película. La sentencia, señoría, entiende que independiente que haya estado adscrito al regimiento o básicamente a la sección segunda y que en algún momento estuvo en un perímetro encargado de custodiar el polígono de tiro, dice que al momento de los hechos él estaba realizando otra labor y que en el fondo no colaboró y que tampoco puede ser considerado propio de un reproche penal y por ello es absuelto. Señoría, ahora pasando a lo que son las circunstancias modificatorias que fueron alegadas parte de los recursos. A ver, la amnistía, señoría, y la media prescripción, todas ellas fueron alegadas por la defensa, fueron desestimadas por el carácter de lesa humanidad de los delitos.
La alegación del 11 número 8, aquel que pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga y ocultación, es rechazada porque no hay ningún elemento para ser considerado. Respecto a la del número 9, dice que tampoco hay elementos para ser considerados, porque ya ninguno de ellos aportó información dirigida a establecer los hechos. Sobre el artículo 211 del Código de Justicia Militar en relación con el 214, inciso segundo del mismo cuerpo legal, este es rechazado por no cumplir con los requisitos para ello, en particular porque la orden indicada consistía en la ejecución de un crimen. Respecto del 11 número 1, en relación al 10 número 10 del Código Penal, esto es aquel que obra en cumplimiento de un deber de obediencia jerárquica, esto fue planteado por las defensas de los acusados Valdebenito y Ravi. Y la sentencia, cuando analiza la de primer grado, acoge, ya que se encuentra acreditado que las órdenes fueron impartidas por oficiales superiores y cumplidas por los subalternos, al existir en el ejército un deber jurídico de obediencia absoluta, lo cual, si bien no los exime de culpabilidad, sí se les atenúa por constar que hubo una orden y que los encausados la cumplieron. Esta minorante, a pesar de haber sido alegada Claudia Indigo, por los acusados Valdebenito y Ravi, también lo ordenó que beneficiase a Juan Chiminelli, Víctor Alegre, Emilio de la Madotier, Jaime Ojeda, Juan Emilio Cheire, Pedro Espinosa, Mario Vargas y Luis Arena. La del 11, número 6, señorías, se la reconoce respecto de todo, por hecho de no tener anotaciones pretéritas. Sobre la penalidad, señorías. Respecto a los condenados como autores, Pedro Espinosa y Juan Viterbo, la sentencia, pese a la recalificación, le mantiene la decisión en torno a las modificatorias, a las dos modificatorias de circunstancias atenuantes. En tal sentido, considera que la pena aplicable al delito es la de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y en este caso, al haber dos atenuantes y ninguna agravante, la rebaja en un grado, pero con la reiteración sube y la fija en 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, cumplimiento efectivo. Respecto a los sentenciados como cómplices, Víctor Alegre, Jaime Ojeda Torres y Emilio Lamadotier, por su participación, la penalidad se le rebaja un grado, quedando la misma en presidio mayor en su grado mínimo, tienen dos atenuantes también, se vuelve a bajar otro grado, el que sube por la reiteración, y por lo tanto se fijan 5 años y un día, cumplimiento efectivo. Respecto de Hernán Valdebenito, Guillermo Ravi, Juan Emilio Cheire, Mario Vargas y Luis Arao, la penalidad o la participación determina una rebaja de la pena en 2 grados, se vuelve a bajar por las dos minorantes que le benefician, pero por la reiteración se aumenta en 1 grado y queda la pena en presidio menor en su grado máximo y se le asigna la pena de 3 años y un día a cada uno con la libertad vigilada intensiva. Señoría, en la parte penal, la parte civil, se produjeron demandas civiles, 2 grupos, están agrupados en dos grupos. El apoderado de la familia de la víctima, Jorge Osorio, dedujo en representación de la viuda y sus 4 hijos. Los apoderados de varios grupos de familias, en particular de 14 víctimas, todos ellos presentaron una demanda civil en contra del Fisco de Chile basada en los hechos que son objeto de investigación y que se responsabilizó a agentes del Estado. La sentencia de primera instancia, señoría, desestimó todas las alegaciones que fueron, o todas las excepciones que fueron propuestas por el Fisco de Chile y acogió con costa la demanda civil, salvo en un extremo que dice relación al lucro cesante que fue alegada por la familia del señor Jorge Osorio. Se acoge en consecuencia, en primera instancia, 80 millones para cada una de las víctimas, 70 millones para cada uno de los 35 hijos y 40 millones para cada uno de los hermanos, con las formas de reajustabilidad que señala el fallo. Estando los fallos en segunda instancia, señoría, el Consejo de Defensa del Estado presenta una excepción de cosa juzgada por prescripción. Esto lo hace respecto de las demandas que fueron presentadas por las familias de Jorge Osorio Zamora e Hipólito Cortés Álvarez. En total son 12 familiares por los que se alega la excepción de prescripción y se alega que acá hay una excepción de cosa juzgada, ya que una demanda similar se planteó ante el octavo civil y además ante el segundo juzgado de letras de La Serena. En ambos casos dice que se dictó sentencia de término, se desestimaron las acciones y eso quedó firme. Por lo tanto, alega que en este caso estas nuevas demandas están fundadas en los mismos hechos, por lo tanto en su concepto operaría lo que es la cosa juzgada. Luego también se opone una excepción de cosa juzgada internacional. Esto también respecto a las familias de Jorge Osorio Zamora e Hipólito Cortés, pero esto lo cuadra solamente respecto de 10 de los integrantes de esta familia. Ello particularmente, señoría, se hace consistir por una sentencia que fue emanada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
fue acogida y se accedió a una demanda y se condenó a Chile al pago de una indemnización de $180.000 de Estados Unidos de América para cada una de las víctimas, lo cual él dice que se pagó. Por lo tanto, él dice que aquí había operado respecto de esa sentencia una excepción o una cosa juzgada de corte internacional. Se le dio tramitación a esta sentencia, se confirió traslado a los demandantes, ambos alegaron que están presentados de manera extemporánea y además plantearon que no se dan los supuestos para que se accediera a esa sentencia. Finalmente, señoría, el fallo de segunda instancia resuelve lo que fueron las alegaciones que están planteadas y que dicen relación a los recursos de casación. Sobre la preclusión, llamémoslo así, de la interposición de las acciones, en el considerando 30º, se tuvo presente que por aplicación del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal tendría aplicación al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto considera que son factibles la tramitación de lo que dice relación a estas excepciones que fueron planteadas en segunda instancia. Sobre la excepción de cosas juzgadas por prescripción, de orden nacional, por ponerlo de una manera, en el considerando 32º dice que se dan los presupuestos formales del acoso juzgado del artículo 175 y 177. Sin embargo, estas normas ceden ante lo que dice relación a la reparación integral derivada de los tratados de derechos humanos, los cuales tienen una jerarquía superior y por ello considera que es procedente la demanda y rechaza esa excepción. Sobre la cosa juzgada internacional, lo que hace es analizar lo que es estas alegaciones, lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por mayoría entiende que concurre la cosa juzgada internacional, ya que se dan los elementos propios de esta excepción respecto de los familiares que concurrieron ante ese tribunal extranjero. En total, 10 son las personas que concurrieron ante ese tribunal. Finalmente, señoría, el tribunal procede a dar 100 millones a cada una de subir las indemnizaciones a 100 millones para las viudas, los hijos y los hijos e hijas de las víctimas, considerando el vínculo, el daño, el sufrimiento que la pérdida de sus familiares les ha reportado. Se mantiene la forma de cálculo en torno a los intereses y reajustes, pero se le exime en este caso del pago de las costas de la causa al Consejo de Defensa, al Fisco de Chile, por tener motivo plausible para litigar. Solamente por último, señoría, respecto al motivo que tuvo la señora Sabaj para, en su concepto, rechazar la excepción de cosa juzgada internacional, considera que en este caso no operan reglas legales nacionales sobre la cosa juzgada, pues ella está en contra de lo que es la normativa internacional. Segundo, la causa directa e inmediata de la acción de esta causa es distinta a la que se demandó en sede internacional. Por lo tanto, allí lo que se habría demandado es denegación de justicia. Y en este caso, el motivo, la fuente de la obligación es otra, es el delito. Por lo tanto, ella fue del parecer de rechazar la excepción planteada. Eso sería lo antecedentes. Bien. ¿Alguna pregunta al relator antes de terminar? No hay nada. ¿Suspendemos entonces? Primero digo una hora. No, pero veamos de acuerdo a lo que tú le señalaste al presidente. Y hay una propuesta de... Condenados. Sí, entendí. Aquí no estamos por los condenados. Unos condenados que tienen 25 minutos. Pero yo creo que tengo que llegar a la todos juntos. Mejor. ¿Vamos por uno? Sí. Ya, pero empezamos A las 8:30. A las 8:30. Sí. Vamos a suspender la vista del recurso y continuaremos el lunes próximo a las 8:30 de la mañana. el lunes. Lunes. Lunes a las 8:30. Lunes, 8:30 de la Prepárense que hasta que las velas no ardan. O sea, la matamos esa causa el día lunes, o sea, la vemos completamente, perdón, el lenguaje mío, porque es imposible formar tribunal por todo noviembre. Entonces, es el lunes o el lunes. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.